Durante la Guerra Civil Salvadoreña, no hubo campaña más grande que la que se dio en la Batalla del Moscarrón. La batalla, o también llamada Batalla del Comandante Gonzalo, que era un héroe que cayó en la Batalla de Usulután, del cual para saber sobre esta batalla les recomendamos ver este video, fue la batalla más grande y sangrienta y que fue un punto de inflexión en la Guerra Civil de El Salvador. ¿Te interesa conocer la historia de la batalla más grande de toda la Guerra Civil salvadoreña? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la batalla del Moscarrón, o mejor conocida como la batalla Comandante Gonzalo. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. Esta batalla se produce en el marco de una correlación de fuerzas desfavorables para el FMLN en lo nacional e internacional. Los dos primeros años de la guerra, 1981 y 1982, habían sido desventajosos para la guerrilla del FMLN y favorables para la dupla oligarquía Fuerza Armada, que había podido recomponer su deteriorada situación de gobernabilidad debido al golpe de Estado protagonizado por el sector constitucionalista del ejército en octubre de 1979 y las acciones insurreccionales que amenazaban con un desenlace revolucionario en El Salvador. Esta composición, engranaje político y militar, lo habían logrado el Estado oligárquico, gracias al apoyo económico y militar prestado por el gobierno de los Estados Unidos, presididos por Ronald Reagan, quien inició una escalada de intervención sin precedentes, no solo con ayudas económicas millonarias, sino también con planes intrainsurreccionales y asesoría militar, tal que la correlación de fuerzas nacional e internacional se presentaba desfavorable para el FMLN, al haberse realizado las elecciones de marzo de 1982, aún y con los intentos de la guerrilla de sabotearlas. En lo político, la situación no era óptima para el FMLN, debido a que en esos 2 años de guerra habían sido prácticamente desmantelados el ejército político que actuaba en las ciudades y la base social de la guerrilla, debido a las masacres realizadas por la Fuerza Armada entre 1980 y 1982, mientras que la llamada ofensiva final de enero de 1981, lanzada por la guerrilla, del cual para más información les recomendamos ver este video, no había arrojado los resultados esperados, y en su efecto había sufrido fuertes reveses militares en la mayoría de acciones realizadas en esos 2 años. De manera que la única posibilidad que quedaba para lograr un desenlace favorable para las fuerzas populares en esta guerra que tenía que prolongarse era vencer su voluntad de combate del gobierno de los Estados Unidos, desgastando su economía y echando por tierra sus planes intrainsurreccionales, provocando un colapso moral de la Fuerza Armada mediante golpes militares contundentes. Este objetivo se logró tras producirse la Batalla del Moscarrón o Batalla Comandante Gonzalo, en el marco de la campaña Comandante Gonzalo, iniciada el 1 de junio de 1982 en el norte de Morazán por las fuerzas militares del Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido como el ERP. La batalla, que culminó con una rotunda victoria militar que permitió la recuperación de la iniciativa política y militar del FMLN, a la vez que le abrió espacios a la Comisión Política Diplomática encabezada por los miembros del Frente Democrático Revolucionario, conocido como el FDR, ante las fuerzas progresistas y antiimperialistas del mundo. La batalla del Comandante Gonzalo, o Batalla del Moscarrón, fue durante la segunda toma de Pekín,
porque para entonces ya se habían formado las primeras secciones de lo que sería la Brigada Rafael Arcezabla, también conocida como la Brás. Una la traía Ángel Patojo, otra Ventura y otra Fernando, y de ahí surgió también la cuarta sección, de donde salieron las fuerzas especiales, solo que en ese tiempo aún no estaban articuladas las columnas militares, porque mucho se movía la gente de una zona a otra, y se entremezclaban unas unidades con otras, porque allí incluso se combinó la fuerza del ERP con una fuerza de la Resistencia Nacional. En la segunda toma volvieron a hacer lo mismo que en la primera, con una diferencia, y es que habían planeado asediar Perquín y usar ese asedio como anzuelo para traer el refuerzo enemigo. La idea era simple: una parte se iba a mantener abajito de Perquín en Casablanca, bien escondido y esperando la llegada del refuerzo del enemigo para aniquilarlo, y para esa acción se seleccionaron a los mejores combatientes de la fuerza militar que tenían, y para esa acción se seleccionó a los mejores combatientes de la fuerza militar que tenían. Y es que la idea no era tomar el pueblo, sino cercarlo para traer ahí al refuerzo enemigo, para lo que mandaron al Che a atacar Perquín con una pequeña fuerza, pero no se le dio mucha gente porque el Che era loco y no querían que se tomara el pueblo, sino que solo hiciera presión. Se le dijo que tenía que ejercer una presión sobre el pueblo, pero no tomarlo. Entonces planificaron en completo secreto y en presencia de toda la demás gente, principalmente con los mandos. Entonces el Che se fue con su sección y algunos agregados, solo para presionar y para mantener el combate, y que el ejército llegara y tratara de evitar que Perquín fuera tomado. Pero como el Che era loco, no entendió y se tomó el pueblo. Eso fue como a las 4 de la mañana, donde se tomaron las trincheras, pero ya como a las 7 de la mañana, el ejército y los paramilitares habían salido en guinda. Entonces ya no pasó nada, y solo capturaron a un paramilitar, que era de los más asesinos del pueblo. Durante los primeros 5 días de junio de 1982, la Comandancia General del FMLN mantuvo en secreto la presencia de una importante concentración de fuerza militar en el norte de Morazán, con la intención de concretar dicho plan militar a través de las fuerzas del ERP y una unidad militar de la Resistencia Nacional, por lo que esta organización concentró casi toda la fuerza militar con la que contaba a nivel nacional. Desde el 5 de junio, estas tropas se mantuvieron al acecho de los movimientos del ejército enemigo, a fin de atraer hacia sus zonas de control a una importante contingente de tropas de la Fuerza Armada, con intenciones de emboscarla y causarle un gran aniquilamiento. La campaña Comandante Gonzalo, que se inicia el 1 de junio de 1982, ahí es que empezó la maniobra que concluyó un mes después, en lo que sería la histórica batalla del Moscarrón. Entonces, una parte estaba escondida en Casablanca, pero a los 3 días ya no aguantaban porque el hambre y la sed eran insoportables, y lo jodido es que los hallaron unos niños, porque entonces en Casablanca había mucha población, y lograron retener a los niños ese día hasta las 2 de la tarde, porque ya tenían experiencia en eso, y llevaban dulces y todas esas cosas, y los mantuvieron con ellos, mintiéndoles y jugando con ellos. Entonces estaban contentos, pero no podían retenerlos más de un día. De todas formas, se habló con ellos, pero no llegó ningún refuerzo. Ya todos estaban desfavorados, y Joaquín Villalobos, conocido como el comandante Atilio, dijo que se retirarían de ahí, porque incluso decían que Fidel Castro sabía del plan, porque hasta él participó en el diseño del plan,
porque había una fuerte comunicación constante con los cubanos. Además, en esta campaña, el comandante Jonás, en el caserío del Mozote, del cual ya había sido masacrado por el batallón Atlacat, del cual para saber sobre esta masacre les recomendamos ver este video, donde estaban casi todos los combatientes, da su memorable discurso. ¿Están desmoralizados? No. Sí, sí lo están. En la cara se les nota, afligidos y aflojados. Y no es para menos, porque nos han vergueado en estos meses. ¿Y bueno, y qué? Así es esta babosada. ¿Quién creyó que la guerra iba a ser fácil? La guerra se aprende haciéndola. Y mientras más fuertes sean los golpes que recibamos, más fuerte va a ser nuestra decisión de vencer. Porque vamos a ganar esta guerra. A ver vos, decime, ¿cuántos fusiles crees que le podemos recuperar al enemigo en la próxima campaña? Yo pienso que unos 15. 15. Esos son babosadas. A ver, vos decime, ¿cuántos calculás? Tenemos que recuperarle 30. 30, 15. Ni 15 ni 30 son suficientes para nosotros. Vamos a recuperar 100 fusiles. ¿Me oyeron? Así que hacerle huevo, compañeros. ¡Patria libre! ¡Patria! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! La campaña fue un plan estratégico y todos los aliados sabían del plan, que para que se les diera apoyo en armas y dinero necesitaban mostrar algo, porque también los sandinistas nicaragüenses preguntaban y todo el mundo de los aliados de los guerrilleros pasaban preguntando por esa acción y no salía nada. Los capitanes bien pendientes con los radios, pero fue en una de esas transmisiones que se escuchó una comunicación de radios verdes importante. Se supo que se estaba formando una fuerza especial en la tercera brigada para retomar Pekín. Eran fuerzas compuestas por tropas de Usulután y San Miguel. Solo que cuando llega esa información, la tropa que estaba escondida ya se había ido. Se encontraban en la calle a la altura del Ocotillo, y por ahí se escondieron para recomponer el plan. Y fue desde allí que comenzaron a coordinar la operación, porque por medio de los radios verdes supieron que eran 3 compañías compuestas por 150 hombres cada una, pero lo que no sabían era por dónde vendrían. Y de repente se supo que estaban en Ciudad Barrios, luego en Carolina, y cuando llegaron a Torola dijeron que ahora sí ya se la habían calado, y cabal, como a los 3 días vino la emboscada y el aniquilamiento a las 3 compañías en el Moscarrón. Hubieron más de 250 muertos y muchos heridos y prisioneros de guerra, porque los que lograron salir fueron muy pocos, porque eran 3 compañías como 450 hombres. Entonces pasaron por Carolina y llegaron a Torola, pero la batalla se da a la altura del Moscarrón, porque ahí ya se habían colocado la emboscada y se había dispuesto que la fuerza se colocara en los alrededores del área, porque Carmelo y el Chele César se habían ubicado las contenciones entre el Cerro Gigante y el Cerro Pericón, con intenciones de emboscar el refuerzo que venía por la calle Negra, que era del batallón Atlacat y el batallón Ramón Belloso, que también aguantaron a la altura del Cerro Guanacaste, porque tuvieron bastantes bajas. Pero la concentración mayor era en el Moscarrón, donde la guerrilla recuperó como 200 fusiles, ametralladoras y morteros 81 milímetros. Y además ahí capturaron a un oficial de artillería, que había sido entrenado en Fort Bragg con las fuerzas del batallón Belloso, y por parte de las fuerzas guerrilleras solo tuvieron un muerto y heridas leves. El desastre que tuvieron vino después por causa de un accidente, y es que resulta que la fuerza de Elmer, que era una sección,
los guerrilleros traían una bomba de contacto y ahí tuvieron un montón de heridos y a Elmer que estaba grave. Fue el único problema más grande que tuvieron. Las tropas del ejército que estaban en San Fernando estaban con una baja moral y se querían ir. Por eso es que un comandante que sobrevoló la zona para moralizarlos fue cuando los alcanzó la metralla que derribó el helicóptero en el que se transportaban el coronel Guardado y el coronel Beltrán Luna, que murieron en el accidente. Los soldados que eran paracaidistas, que estaban siendo rodeados por los guerrilleros y que no los atacaban pero no sabían por qué, y que mejor se iban a retirar porque podían ser aniquilados. Pero lo que ahí pasó fue que después que falló lo de Perkin, se dio la orden de asediar San Fernando, solo asediarlo y no tomarlo, y eso fue lo que hicieron. Por eso ellos percibían que estaban rodeados, pero lo desconocían porque no los atacaban, y eso era lo que los tenía desconcertados y los acobardaba. Los guerrilleros ya estaban en Ocotillo y otro grupo rodeaba San Fernando. Como no tenían orden de tomarlo, fue que apareció el helicóptero y lo derribaron los guerrilleros, que estaban en el Cerrito Pelón. Lo que pasó es que en ese helicóptero iba el viceministro de Defensa, coronel Francisco Adolfo Castillo, y este solo sale herido al caer el helicóptero. Él intentó salir huyendo por Honduras, pero lo capturó una unidad que iba al mando de Ernesto Púas, quien le da la mentira de que eran soldados de la Fuerza Armada, y aquel confiado se entregó y le piden que lo lleven con el mando. Lo llevan y con la sorpresa de que quien lo recibe es el comandante Chicón, que le indica: señor coronel, se le informa que desde este momento es prisionero del Frente Farabundo Martí. Y ahí es donde sí tuvo temor. Luego en la radio Venceremos de Carlos Enrique Cosalvi, conocido como Santiago, se comienza a esparcir el escándalo que ya habían aniquilado 3 compañías del ejército, que tantas bajas entre armas y prisioneros de guerra, y que habían recuperado y tenían prisionero al viceministro de Defensa, y el rollo de siempre. Ya ahora sí estamos ganando la guerra. Ahí se cumplió con la idea de recuperar cientos de armas, y fueron reconocidos como fuerza beligerante por algunos gobiernos amigos que estaban en contra de la política intervencionista de los Estados Unidos. En aquella primera gran batalla que se libró en el Moscarrón, el Ejército Revolucionario del Pueblo, con apoyo de la Resistencia Nacional, lograron aniquilar 3 compañías de la Fuerza Armada, al provocarle más de 200 bajas entre soldados y oficiales. Así se le recuperaron 150 armas de guerra, a la vez que en el transcurso de la batalla se derribó un helicóptero en el que se transportaba el viceministro de Defensa, el coronel Francisco Adolfo Castillo, quien es capturado al momento en que intentaba escapar del cerco guerrillero por la frontera de Honduras y hecho prisionero de guerra del FMLN. Al concluir la primera fase de la campaña Comandante Gonzalo en Morazán, se le causaron al ejército alrededor de 200 bajas, que incluyeron 44 prisioneros de guerra, además de haber capturado 127 fusiles, 15 armas de apoyo, entre morteros, ametralladoras y cañones 90, a lo que se agrega 8 radios de comunicación y 35.000 cartuchos. El ministro de Defensa, José Guillermo García, trató de negar el descalabro, pero la narración de la batalla a través de la radio Venceremos, junto a la entrevista con el coronel Castillo, logran romper el cerco desinformativo. Los principales diarios del mundo hablan de un vuelco estratégico en la situación en El Salvador, a partir de una nueva correlación de fuerzas. Y este ha sido el video sobre la historia de una de las batallas más grandes de toda la guerra civil salvadoreña, en donde el FMLN demostró que su lucha por el pueblo apenas comenzaba. ¿Y tú qué opinas?
¿Crees que en verdad la campaña Comandante Gonzalo fue un punto de inflexión para el ejército durante la guerra civil? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Al norte de Morazán, heroico y muy valiente, obtiene grandes victorias el Frente Francisco Sánchez, derrotando a batallones los mejores de García, entrenados por los yanquis para acabar con la guerrilla. Día 5 de junio iniciamos la campaña, bautizada con el nombre del comandante Gonzalo, héroe de Usulután. Ahí cayó combatiendo y vivirá para siempre en el corazón del pueblo. La población de Perquín fue tomada en esa fecha. Atacamos por el frente, por la izquierda y la derecha. A las 4 de la mañana nos tomamos las trincheras y salieron los comandos como locos en carrera. La ruta de Torola que conduce a San Fernando, se dirigían hacia el norte más de 300 soldados a reforzar a 250 que están cercados por las fuerzas guerrilleras en el pueblo de San Fernando. Las tropas que iban con rumbo hacia el norte eran comandadas por 4 tenientes, por hombres valientes los manda García, pero casi mueren las 3 compañías. También ametralladora y otras armas de apoyo, ahí le recuperamos a la fuerza genocida en la ruta San Fernando, haciéndole prisioneros gran cantidad de soldados. Serrano y Saavedra, Castro y López, los 3 murieron. De los 4 que venían a masacrar nuestro pueblo, uno es capturado por los guerrilleros, se llama Rafael Romero. Helicóptero cae derribado en San Fernando, en el que se transportaban los miembros del alto mando. Esta acción queda escrita en
páginas de la historia de la guerra de este pueblo por conquistar su victoria. El coronel Beltrán Luna y Guardado, los dos murieron. De los 4 que volaban en la nave derribada, Hidalgo huyó para Honduras con un grupo de comando que iban en desbandada del pueblo de San Fernando. La campaña concluyó con importantes victorias. Con la increíble captura del subministro de defensa Francisco Adolfo Castillo, quien ahora es prisionero por fuerzas de la guerrilla, aunque no le guste a García.